Bienvenidos. En este tutorial vamos a ver qué es el Custom Movement Mode del Character Movement Component y cómo podemos usarlo para crear un modo donde nuestro personaje pueda correr por algunas paredes. Bien, pues para empezar con nuestro proyecto no vamos a empezar con un proyecto de Unreal completamente vacío. Hemos cogido la plantilla en tercera persona y solo hemos añadido unos pocos cambios para ya tenerlos preparados. El primero de ellos es que hemos colocado el punto de inicio, el player start en este extremo, ¿vale? Porque vamos a colocar el muro a lo largo de este lateral cuando lo coloquemos para hacer las pruebas rápidamente y poder pues testear nuestro código de forma más rápida. Después hemos traído ya aquí en Placeables hemos colocado una carpeta con mallas y simplemente tenemos la malla de un muro, ¿vale? Que lo podemos colocar aquí, que es el muro que vamos a utilizar, el módulo que vamos a utilizar para crear paredes. ¿De acuerdo? Algunas de estas paredes, ya lo veremos, las vamos a marcar para que pueda el personaje correr a través de ellas, y otras pues serán paredes normales donde el personaje simplemente no podrá hacer nada, no va a funcionar este modo de movimiento con ese tipo de paredes normales. Otra cosa que hemos hecho es traernos algunas animaciones aquí en el mannequin. Hemos traído algunas animaciones para poder correr, adecuadas para correr a lo largo del muro, ¿vale? Son esta animación del lado derecho y la correspondiente animación para el lado izquierdo, ¿de acuerdo? Que está aquí, ¿vale? Y después también hemos hecho ya algunos cambios a nivel de código para no tener que empezar con eso desde cero. El proyecto se ha creado como un proyecto en tercera persona en Blueprint, ¿vale? Suele ser la forma en la que yo prefiero empezar porque así no hay nada de contenido en C++ y puedo ir migrando y añadiendo el código en C++ que considero realmente necesario. Pero ya he hecho algunas cosas. Básicamente he creado, un momento, aquí, ya he creado una clase character, ¿vale? La hemos llamado AWR Character Base de Wallroom. No son las, digamos, como es costumbre, el prefijo del proyecto. Entonces he creado una clase AWR Character Base que hereda de Character, ¿vale? Por ahora no tiene ninguna funcionalidad, solamente lo hemos heredado, la hemos implementado, ¿vale? Hemos hecho la herencia y se ha añadido el código estándar que añade la plantilla cuando se crea una clase Character nueva. Y entonces hemos vuelto a, básicamente, como siempre, que se crea la primera clase, pues hay que cerrar el editor, el editor de Unreal, se abre el editor de Rider, se compila el proyecto, todo eso ya lo hemos hecho. Y ahora también hemos ido al blueprint en tercera persona del personaje, que viene con la plantilla, que es este, y hemos modificado la clase, las configuraciones de la clase, hemos modificado cuál es la clase base, para que nuestro personaje en Blueprint, el actor en la clase de Blueprint que utilizamos para nuestro personaje, su clase base sea la clase de C++, ¿vale? Entonces si alguien quiere hacer el proyecto y no lo ha hecho, pues lo primero sería crear realmente esta clase character, ¿vale? Heredando del character en C++, ¿de acuerdo? Después, como el código que tiene la gestión de la input ahora mismo está en Blueprint, pues eso, hacer que el Blueprint, la clase en Blueprint herede de la anterior, que en este caso no da ningún problema. Entonces, para poder implementar nuestro nuevo modo de movimiento dentro del Character Movement Component, tenemos que heredar del Character Movement Component que ya existe y que trae el motor. Recordemos que la clase actor ya trae un componente Character Movement Component, ¿vale? Que es este, y que tiene ya una serie de movimientos preconfigurados que podemos ver, pues un ejemplo de qué movimientos son, como walking o jumping, falling. De hecho el modo se llama falling, el modo de movimiento, y swimming y flying, y vemos aquí sus diferentes opciones de configuración en el panel de detalles cuando elegimos el componente. Entonces, para crear básicamente para crear nuestra propia, o añadir características al componente de movimiento, simplemente lo hacemos a través de la herencia. Vamos a crear una nueva clase de C++, ¿de acuerdo? Vamos a buscar entre todas las clases Character Movement Component, que sería este componente que está aquí, ¿de acuerdo? Y ese es el componente al que vamos a heredar. Es necesario añadir la funcionalidad. En realidad podemos utilizar el Custom Movement Mode, lo podemos utilizar desde Blueprint sin ningún problema, porque digamos que debido a la interacción que tiene Character y Character Movement Component, pues digamos que esos blueprints necesarios se pueden implementar dentro del Character.
pero nunca podemos añadir blueprint o añadir características directamente en el Character Movement Component como blueprint, porque el Character Movement Component no es heredable en blueprint, solamente podemos heredarlo en C++, ¿vale? Entonces, en este caso, pues vamos a meterlo en la carpeta. Bueno, nosotros tenemos la carpeta character donde habíamos metido el personaje. Voy a crear una nueva carpeta que dentro de character, que voy a llamarlo components, ¿de acuerdo? Vale, de tal forma que todos los componentes, en teoría, si este proyecto fuese a ser más extenso, todos los componentes para utilizar con personajes, pues digamos que podrían ir aquí dentro de character components, o podríamos, si son algo genérico, pues podrían ir en una carpeta character dentro de la raíz del proyecto principal, ¿no? Sería dentro de Wallroom CPP. Voy a colocarlo así, en principio. Esa sería la carpeta. Lo vamos a llamar WR, como si fuera el prefijo de nuestro proyecto. Y creamos la clase. ¿De acuerdo? Una vez creada la clase, en ocasiones nos da un error, puede dar un error de compilación por un tema de, básicamente, las carpetas, ¿vale? Donde se ha creado, ¿de acuerdo? Al haberlo creado directamente no en public private, en este caso, en este proyecto. Entonces, bueno, no hay ningún problema. Borramos esto de aquí, que debería de servir. Entonces, una vez hemos compilado el proyecto, lo que necesitamos nosotros es añadir este nuevo componente, que todavía no le hemos añadido ninguna característica nueva, no le hemos añadido la funcionalidad de utilizar el Custom Movement Mode. Pero antes de nada lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que nuestra clase character va a utilizar este componente nuevo que hemos creado en lugar del componente por defecto que trae el motor. Entonces, para hacerlo tenemos que cambiar el constructor que utilizamos por defecto en la clase character base. ¿De acuerdo? En vez de utilizar el constructor por defecto, ahora tenemos que utilizar el constructor que recibe un objeto Object Initializer. Estructura, en realidad, esta clase Object Initializer, que no es una clase de un object de Unreal, lo que se utiliza es para indicar, en realidad, durante la construcción de este objeto derivado, de alguna forma poder sobreescribir por ejemplo, entre otras cosas, pero una de las cosas que permite es poder sobreescribir las clases que se utilizan en los componentes que han sido establecidas por las clases base. La clase base a character dice que tenemos que utilizar que tenemos que tener un componente character movement component, y aquí podemos indicarle, en realidad, utilizando esto, podemos indicarle rápidamente que no, que básicamente para que cuando queramos crear un componente con este nombre, ¿vale? Que esto ya es una variable que ya viene incluida en la clase aCharacter con el nombre que tiene por defecto el componente character movement component, pues básicamente lo que estamos diciendo es, mira, cuando vayamos a crear, se vaya a crear un componente con este nombre, ¿vale? En vez de utilizar el componente que originalmente la clase aCharacter indicó que había que utilizar, ahora vas a utilizar exactamente un componente de esta clase, que tiene que ser una clase derivada de la que originalmente se designó. Vale, vamos a añadir aquí, vamos a poner la cabecera, ¿de acuerdo? Para que no nos dé ningún problema. Entonces ya con eso simplemente podemos compilar y lanzar el editor para ver que se va a utilizar nuestro, bueno, digamos que la clase de nuestro componente, ¿vale? Nuestro nuevo componente Character Movement Component. Bien, pues si volvemos al editor, como decía antes, y estamos aquí en nuestro blueprint del personaje, aquí tenemos el Character Movement Component, y si pulsamos encima, por un lado, el tip nos indica que la clase es WR, realmente la clase es WR Character Movement Component, por tanto es nuestra clase, y si vemos a la Component Class, aparece nuestra clase aquí. ¿De acuerdo? Entonces, de esta forma hemos sobrescrito desde C++ pues la clase en nuestro proyecto, ¿vale? Ya este personaje no utiliza la clase base, la clase original Character Movement Component, sino ahora utiliza pues la clase nueva creada por nosotros, donde vamos a añadir estas funcionalidades nuevas, como es el nuevo modo para correr por las paredes. Entonces, ya con esto hecho, podemos empezar a implementar pues las funcionalidades básicas para crear este modo custom y entrar en él. ¿De acuerdo? Sin entrar todavía en detalle, está claro que vamos a necesitar funciones como, por ejemplo, start wall running, que lo que nos van a permitir es entrar en ese modo de
de correr por la pared, stop wall running, que nos permiten detener el modo cuando ya no queramos utilizarlo, y básicamente una función para saber si ese modo está activo. Por ejemplo, eso puede ser interesante desde el punto de vista de las animaciones, porque las animaciones pues tendrá que reproducirse la animación adecuada solamente cuando estemos en el modo wall running. Entonces, ¿cómo activamos el modo? ¿Cómo entramos en el modo wall running? Esta función va a tener que hacer más cosas, pero si solo tuviera que activar un modo custom, el modo custom que a nosotros nos interesa sería así. Llamamos a set movement mode. Aquí podemos indicar el modo de movimiento que nosotros queramos, ¿de acuerdo? El modo de movimiento pues está move falling o move walking, cualquier modo de movimiento, y uno de esos modos de movimiento es el modo custom. ¿De acuerdo? Entonces, este modo custom necesita a continuación un número, ¿vale? Por ejemplo, un número que va a identificar, digamos, dentro del modo de movimiento custom, que es un modo en concreto queremos que se active. Porque claro, nosotros probablemente en un proyecto real no queramos añadir un solo modo de movimiento personalizado. Queremos añadir, pues, correr por la pared, queremos añadir colgarnos de una liana, podemos querer añadir subir por escaleras de mano, ¿vale? Entonces, en realidad, todo lo que sean movimientos que no están incluidos en el Character Movement Component serían movimientos que se implementan activando el modo custom, pero cada uno tiene un identificador diferente. Entonces, para esto lo mejor, evidentemente, es utilizar pues un enum, ¿de acuerdo? Venimos otra vez a la original aquí y, por ejemplo, ponemos unum, ¿vale? Aquí está, ¿vale? Prefiero utilizar personalmente los de tipo class, enum class. Vamos a llamarla custom movement mode, ¿vale? Y dentro de este custom movement mode, pues hay que normalmente se coloca también la clase, digamos, base, ¿no? El tipo base del enum, que es un entero de 8 bits, ¿vale? Y aquí podríamos colocar qué modo custom queremos, qué modos custom van a soportarse en esta implementación. Podemos hacer un poco como queramos. Podemos decir, por ejemplo, que el valor 0 es que no se ha asignado ningún modo custom, ¿vale? Podemos asignar un wall running, ¿vale? Básicamente, o sea, podemos asignar un modo llamado wall running, que veremos si miramos el enum desde el editor, lo llamaríamos así. Y podemos tener un max que sería, pues, o un last, que sería simplemente para saber el número de modos custom que hay, ¿no? Este tendría el valor, este valdría 0, este vale 1 y este vale 2, porque hay dos modos, ¿de acuerdo? Este no lo veríamos en el editor. Entonces, una vez tenemos esto, podríamos venir aquí, ¿de acuerdo? Y colocar, pues, básicamente, coger el modo que nos interesa activar, que es el wall running, castearlo a un entero de 8 bits, porque lo que espera esta función es recibir como new custom mode, es un unsigned integer de 8 bits, ¿de acuerdo? Así que haríamos el casteo aquí y ya lo tendríamos hecho. Si nosotros venimos, por ejemplo, aquí implementamos la definición para salir, cuando salgamos del modo wall running, podemos ir a cualquier modo que nosotros queramos, ¿vale? En principio, lo que tiene sentido es que sea normalmente el de caída, porque normalmente el correr por el muro va a ser digamos, en una superficie alta, y si fallamos en algún momento en haciendo el recorrido o ocurre cualquier cosa, lo que va a ocurrir con el personaje es que va a caer a lo largo del muro. Así que lo que vamos a hacer es set movement mode y le vamos a poner move falling, ¿de acuerdo? De tal forma que el personaje empieza a caer cuando como movimiento por defecto cuando detenemos el modo de caminar por la pared, o correr por la pared, perdón. Entonces, generamos también la definición. Esta definición es súper sencilla porque básicamente lo que tenemos que comprobar es mirar la variable movement, bueno, prácticamente está aquí. Básicamente lo que tenemos que hacer es comprobar la variable movement mode que nos dice el modo actual activo, ¿vale? Y comprobamos si el valor de esa variable es custom. Y si además el modo específico del personalizado es el igual al de la variable esta en enum. Esto solo ocurre cuando hemos pasado por esta variable de aquí. Entonces ya con eso, en teoría, tendríamos esta variable. Déjame que me había olvidado aquí con el bool. Vamos a cambiamos el return de la declaración. Perfecto, es un booleano, evidentemente. ¿De acuerdo? Y ahora lo tendríamos aquí, que es para saber simplemente si tenemos el modo activo. Esta función, en realidad, nos interesa que sea accesible desde el Blueprint para saber
si, por ejemplo, como iba diciendo, desde el código en Blueprint o si desde el Animation Blueprint, tenemos que saber si tenemos activado si estamos actualmente en modo, el modo Wall Running está activo para poner las animaciones correspondientes. Entonces eso lo resolvemos aquí. Lo resolvemos poniendo pues el function correspondiente. ¿Qué va a pasar cuando se active el modo custom? Entonces se va a llamar a un método de la clase Character Movement Component que tenemos nosotros que sobreescribir. Ese es el motivo por el que tenemos que heredar de ella, para poder añadir esta funcionalidad. Porque el modo de movimiento se puede cambiar, pero necesitamos, cuando estamos trabajando en C++, tener acceso a esa función. Entonces la función se llama Fish Custom, está aquí, ¿de acuerdo? Fish Custom, ¿de acuerdo? Y básicamente vamos a tener que sobreescribirla. Vamos a generar una definición que sería esta, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se llama aquí, en Fish Custom, evidentemente se nos puede llamar por cualquier tipo de movimiento, o sea, siempre que esté activado el modo Move Custom. Pero si tenemos diferentes modos personalizados de movimiento, nosotros queremos que en cada uno ocurra algo diferente. Y eso, en vez de implementarlo todo en esta función, es mejor implementarlo en una función diferente. ¿Vale? Entonces podemos comprobar si el modo personalizado es igual al modo que aparece aquí, ¿vale? Y que hemos creado nosotros, el modo Wall Running, y si ese es el caso, llamar a una función propia que se llame Fish Wall Running. Esta función se va a llamar, digamos que en cada frame, para calcular el movimiento del personaje cuando está activado el modo Custom, ¿vale? Y nos va a indicar el delta time, ¿no? El tiempo que ha pasado. Entonces, acá hacemos lo mismo, lo que hacemos simplemente es derivar para llamar aquí, ¿de acuerdo? Y dejamos que una vez llamado aquí, pues vaya a la función Fish Custom de la clase base, que en principio no tiene que hacer nada, ¿vale? Podríamos básicamente dejar el comportamiento por defecto una vez ha llamado a la nuestra. Entonces vamos a generar una función miembro, la vamos a poner justo debajo de la otra, la vamos a implementar aquí. Y para comprobar que un poco todo funciona, o sea, que las cosas están funcionando tal y como nosotros esperamos, podemos simplemente pues colocar un mensaje en la pantalla. Engine, por ejemplo, add on screen message, y podemos colocar aquí, por ejemplo, pues nada, aquí -1, por ejemplo, así, lo podemos llamar wall running. Esto sería wall running. Vamos a copiar el mensaje también cuando nos vayamos a poner en marcha para depurar y comprobar que todo funciona. Starting wall running, y aquí vamos a colocar stopping wall running, ¿de acuerdo? Y con eso tendríamos el funcionamiento básico, ¿vale? Aquí es donde vendría el código que va a realmente hacer que el personaje se mueva a lo largo de la pared. Ahora mismo lo que va a ocurrir es que como no va a mover el personaje una vez entre en el modo custom quedaría atascado. Antes de probar que este modo funciona, necesitamos realmente activarlo, llamar en algún punto a start. Entonces la idea va a ser, cuando el personaje salta y choca contra un muro marcado como un muro que se puede recorrer, pues vamos a ¿cómo se llama esto? Vamos a activar y vamos a llamar a start wall running si se dan las condiciones adecuadas. Entonces, para detectar que hay una colisión, hay muchas formas de hacerlo, como ya sabemos. Una de ellas, evidentemente, sería escuchar las colisiones de la cápsula del personaje. Vamos a suponer, por supuesto, que el personaje tiene una cápsula y vamos a trabajar con esa idea siempre. Entonces, venimos aquí al Begin Play. Vamos a obtener sabemos que hay una variable. Hay una variable en el Character Movement Component que se llama Updated Component, que es el componente que realmente él mueve y actualiza, ¿vale? Tanto Updated Component como Updated Primitive son lo mismo, solo que lo que cambia es el tipo que devuelven. Este devuelve un SN Component y este un UPrimitive Component, ¿de acuerdo? Pero es el componente que este Movement Component está actualizando. Como trabaja, vamos a suponer, porque suele ser así, que como los Character Movement Component están unidos a un character, lo que se va a mover es la cápsula. Por lo tanto, como vamos a utilizar mucho el acceso a la cápsula, vamos a crear una variable que se llama Updated Capsule Component, y básicamente vamos a hacerle un cast, ¿de acuerdo?
de hecho un cache check, ¿vale? Para que si no fuese así, por cualquier motivo, se ha cambiado el updated, pues que falle. De acuerdo, vamos a colocar aquí la cabecera, vamos a definir esta variable como un campo que podemos tener acceso aquí, ¿vale? Lo vamos a guardar como se recomienda ahora, con un object pointer, ¿de acuerdo? Con las nuevas buenas prácticas del object pointer, así lo vamos a guardar así. Y de hecho podemos guardarlo con un weak object pointer, de tal forma bueno, que no guardemos una referencia dura, ¿vale? Sino que si la cápsula fuera destruida, nosotros simplemente, pues eso, básicamente nuestra referencia no se tendría en cuenta para evitar la destrucción de la cápsula, ¿vale? Entonces lo vamos a hacer así y después lo que hacemos es updated, llamaremos updated component, y lo que vamos a hacer es buscar el evento on component hit y vamos a añadirnos, ¿vale? Vamos a añadirnos así, vamos a añadir un método que se llama handle updated component hit y vamos a implementar esa función. Vale, muy bien, vamos a colocarla perfecto, vamos a colocarla más abajo, pues es propia nuestra y prefiero colocar estas funciones aquí, perdón, estas funciones aquí debajo, y esta sería la función que en realidad va a ya ser llamada cuando recibamos el golpe. Generamos la definición y entonces, pues sí, aquí comprobaríamos que no estemos, aquí en principio se podría comprobar que no estuviéramos en modo wall running, y si no estamos en modo wall running, pues podríamos iniciar el modo wall running. Lo que ocurre es que nosotros no queremos que esto ocurra cuando ocurre cualquier golpe, cualquier impacto, sino solo nos interesa que ocurra cuando lo hacemos contra una pared, ¿de acuerdo? Cuando queremos que solamente lo hagamos contra una pared, digamos, que esté marcada como que es una pared que se puede caminar sobre ella, ¿vale? Entonces, antes de llamar a start, vamos a comprobar si es posible activar el modo. Podemos llamar la función can start wall running, ¿de acuerdo? Wall running. Can start wall running. Esta versión vamos a mandarle el hit, ¿de acuerdo? Para que nos tenga la información del impacto, que mire la información del impacto y nos diga si podemos iniciar el modo de caminar por encima. Vale, de acuerdo. Y ya, una vez hecho esto, venimos aquí. Esto por supuesto lo vamos a complicar bastante más, pero por ahora nos vale. Esa sería una de las funciones que nosotros necesitamos implementar. Generamos una definición y aquí dentro lo que vamos a hacer es coger del hit el componente con el que hemos colisionado, y vamos a comprobar su tag, ¿vale? Entonces hay muchas formas de nosotros saber si el muro es caminable o no. Digamos que las formas más típicas son o un tag, como vamos a utilizar nosotros aquí, o puede ser que el muro sea un blueprint e implemente una interfaz. Eso puede ser de tal forma que nosotros comprobemos si el componente con el que hemos chocado implementa, el actor, en realidad, en este caso sería con el que hemos chocado, implementa esa interfaz. Eso es interesante, por ejemplo, si necesitamos que no para algo tan sencillo, sino si necesitamos que a través de la interfaz nos dé información adicional, por lo que sea, por ejemplo, porque hay paredes que se recorren a distintas velocidades o tienen características distintas y van a afectar al movimiento. Nos interesaría una interfaz para poder consultar al propio objeto sus características para utilizarlas durante el movimiento, y después lo que nos quedaría son los materiales físicos. A través del hit, de la estructura hit, podemos consultar el material físico de la superficie, y según el material físico, que indica que la superficie es caminable, o sea que esa pared se puede correr sobre ella. Entonces esto en realidad va a ser una variable, vamos a poderle cambiar el nombre, como suele ocurrir, ¿no? Que nos puede interesar que podamos poner nombres diferentes. Vamos a dejar un nombre por defecto si queremos ya, como wall running, y ya podemos poner el property blueprint, no, editor, bueno, sí, edit anywhere blueprint. Me gusta más este orden. De acuerdo, muy bien. Entonces comprobemos que esto es así. Hay que retornar, básicamente,
que contiene ese tag y con eso esta función nos indicaría si... nos diría si sí o si no. Entonces lo siguiente que nos correspondería sería, si no lo hemos hecho bien, si lo hemos hecho bien, comprobar que este código funciona. Para comprobarlo vamos a colocar en esta zona una pared que podemos nosotros utilizar. Vale, segunda vez que lo corrijo. Básicamente lo que vamos a hacer es colocar básicamente estas paredes que están aquí. ¿De acuerdo? Simplemente las vamos a ubicar en el mundo, ¿vale? De hecho vamos a colocar ya, si queremos, una pared aquí, ¿vale? Y no voy a poner el detalle de cómo coloco las paredes, ¿de acuerdo? Porque no tiene mucho sentido, no vamos a perder bastante el tiempo. Pero sí que necesitamos unas paredes que son las paredes... ¿cómo se llama? Las paredes que no se puede caminar y las paredes que sí se pueden caminar, ¿de acuerdo? Entonces vamos a crear un blueprint. Estaba buscando yo... exacto. Vamos a meterlo en Placeables. Vamos a crear una carpeta, perdón. Vamos a meterlo aquí. Vamos a crear una nueva carpeta. La vamos a llamar Gameplay para meter los elementos del gameplay. Vale, y vamos a llamarlo BP Wall Runable. De acuerdo, lo salvamos. Entonces, este componente solo tiene una static mesh. Venimos aquí a los tags, buscamos los tags, en los detalles del componente, ¿vale? No en todo el actor, sino el componente, que es lo que estamos comprobando, y le vamos a poner el tag correspondiente. ¿De acuerdo? Entonces ya tendríamos este muro etiquetado. Vamos a borrarlo aquí y listo. Lo otro que vamos a hacer es tener un material adecuado, ¿vale? Para marcar estos muros y a la hora de prototipar saber cuáles son las superficies en las que realmente nosotros podemos movernos, que podemos correr, ¿vale? Por si una manera. Podemos crear una carpeta de materiales, por ejemplo. Materials. Vamos a crear aquí una carpeta, como son materiales que no se van a quedar, sino son de depuración, los vamos a meter aquí. Y entonces vamos a elegir de los materiales que vienen en el modelo. Viene, por ejemplo, este Solid Blue. Podemos usar este Solid Blue si queremos, o podemos modificar uno de los grises. Voy a modificar uno de los grises. Voy a crear una Material Instance y lo voy a llamar MI Wall Runable Gameplay. Porque son materiales para gameplay, para indicar aspectos del gameplay. Wall Runable. Con 2N, Runable. De acuerdo, entonces, bueno, este material podemos modificarle, simplemente voy a modificarle el color. Voy a ponerlo a lo mejor amarillo. De acuerdo, vamos a ponerlo así, un poquito más claro. No se puede modificar el resto de los colores. Vale, voy a venir al material y lo voy a guardar aquí en los materiales de depuración. Simplemente para sacarlo de donde estaba. Y ahora vengo aquí al material y lo elijo, ¿no? Elijo el material MI para la malla para este caso del blueprint. Gameplay, aquí está, ¿no? Entonces, en realidad este blueprint, aparte de tener la etiqueta, pues es distintivo porque es por lo que se va a ver en amarillo. Entonces ahora podemos coger simplemente dentro de los elementos de prototipado para blueprint, podemos elegir fácilmente nuestro blueprint y colocarlo al lado de los muros que nos sirven para correr, ¿vale? Los voy a colocar en su sitio y continuamos. De acuerdo, entonces esta sería la escena para probar. Tenemos que comprobar que el tag encaja. Aquí pone wall running, este es el tag de que tiene el character movement component, este es el tag dentro del componente del modo wall running. Y aquí hemos colocado el tag wall runable, me parece. Es posible que me haya equivocado. Vale, entonces, bueno, wall runable, pues sí, es que en realidad debería llamarse así, wall runable. ¿De acuerdo? Y también habría que colocarlo en el código en C++, pues nos aseguramos de que ponga wall runable si es el valor por defecto que queremos, ¿vale? Entonces, si coinciden los dos, vamos a darle al play. Entonces, si nosotros cogemos y tocamos aquí, no pasa nada, pero cuando nosotros tocamos con el muro que es activo, ¡pam!, se activa el modo wall running. Y en realidad vemos cómo, en realidad estoy moviendo las teclas del cursor, el personaje sigue rotando, porque el funcionamiento de la rotación sigue, pero ya no se mueve, porque ahora mismo está en el modo custom wall running y no hemos implementado el código que va a, digamos, iniciar realmente el movimiento del personaje cuando está en este modo.
Pero significa que hemos conseguido activar el modo personalizado con éxito. Ahora solo nos queda implementar primero, mejorar los chequeos para que no sea en este caso, sino por ejemplo para que solo se entre cuando se salta sobre el muro y en determinadas condiciones, y por el otro realmente hacer el movimiento como tal, ¿vale? Sobre el muro, que no lo hemos implementado todavía. Entonces, mientras está el modo activo, vamos a necesitar, en realidad, para que funcione, para que el personaje pueda correr, vamos a necesitar cierta información que tenemos que preservar desde el principio y que también va a ser necesaria o que es útil, la vamos a generar en el momento en que verifiquemos si se puede entrar en el modo de correr por la pared. ¿De acuerdo? Entonces vamos a definir una estructura, un struct, que vamos a llamar runInfo. Esta estructura, bueno, en realidad ni siquiera tiene que ser un struct, perdón, es interna, no tiene que definirse así, no lo necesitamos tal cual, yo pensando. Aquí es donde vamos a meter, por ejemplo, el componente, ¿vale? O sea, vamos a colocar unos elementos, esto lo voy a quitar de aquí, ¿de acuerdo? Vamos a colocar el componente con el que hemos chocado, lo vamos a guardar para poder consultar el tag. Vamos a guardar la dirección en la que nos vamos a mover, lo podemos inicializar a 0. Vamos a guardar la normal del muro. La normal del muro es importante porque es un parámetro a través del que vamos a calcular si estamos teniendo el muro a la izquierda o el muro a la derecha. La normal es el vector, ¿no?, que sale del muro. Entonces, si estamos a la izquierda o a la derecha, y de hecho vamos a guardar eso, si el muro está a la izquierda o a la derecha. Para esto vamos a definir un enum, ¿de acuerdo?, que vamos a llamar wall runSide. Como antes, vamos a hacer que herede de Win8, como suele ser común. Este enum es importante porque lo vamos a hacer público para que desde la Animation Blueprint se pueda ver y pueda saber la animación el Animation Blueprint si tiene que reproducir la animación de izquierda o de derecha. Entonces tenemos none, tenemos left, tenemos right, y además pues esto hay que poner que es un tipo Blueprint Type para que sea visible a través de los blueprints, ¿de acuerdo? Entonces tendríamos nuestra estructura, ¿de acuerdo? Ya inicializado a none, en realidad, el valor, y sería así. Entonces, en realidad, vamos a ir haciendo algunos cambios. Este señor no recibiría esta estructura, no recibiría solamente para comprobar si podemos entrar en el modo wall running, no recibiría el hit, sino recibiría info, ¿vale? Recibiría info. Y también para start necesitaríamos, y para, bueno, básicamente tanto para empezar como para salir, necesitaríamos esa información sobre el modo wall running. Creo que en realidad en este caso no nos hace falta, ¿vale? De acuerdo, entonces vamos a cambiar la definición. Vamos a generar una definición, ahora la cambiamos nosotros y aquí ocurre lo mismo con este caso, ¿vale? Entonces venimos aquí en el start, ¿de acuerdo? Aquí tendremos el info, ahora mismo no lo estamos utilizando y aquí utilizaríamos el info, y en realidad el info lo que vamos a utilizar es info wall component, ¿vale? De acuerdo, entonces para que funcione esto, aquí nos falta la variable info que tendremos que tener desde el principio. Entonces esa variable sí que vamos a crear una función que se va a llamar initialize wall run info. Recibiríamos el hit y vamos a guardarlo como wall run info. Vamos a llamarlo, por ejemplo, local run info, que sería localmente la variable que se inicializaría con el hit, con la información del hit, y esa es la que pasaríamos aquí y la que pasaríamos aquí, ¿de acuerdo? Entonces la idea sería eso, inicializamos, se va a crear una función, vamos a crear la función miembro también, la vamos a colocar con la lista del resto de funciones que tenemos. Initialize, vamos a generarla aquí, vamos a crear esa función con el hit va a devolver un wall run info. Eso entraría se pasaría esa función, esto está mal, perdón, creo que wall run info, pero local wall run info, perdón,
local wall run info, ¿vale? Aquí se inicializaría a partir de la información del hit, se pasaría al can start para que la utilice y nos diga si podemos iniciar el modo wall run, y aquí nos pondríamos en marcha. Entonces, ¿qué haríamos al inicializar? Pues crearíamos un wall run info. Vamos a ir poco a poco. Crearíamos local wall run info, y después lo que haríamos es guardar cosas. Por ejemplo, local wall run info wall component sería igual al hit component, ¿de acuerdo? Y después habría que retornar wall run local wall run info, local wall run info. Vale, el can start utilizaría esa información aquí, y el start en realidad podemos quitar ya esta, bueno, podemos comentarlo. Lo que va a hacer es que antes de entrar en este modo vamos a guardar a nivel global toda la información que necesitamos, porque este wall run info, como hemos dicho, guarda, por ejemplo, la dirección en la que tiene que ocurrir el movimiento, a lo largo del muro. Entonces vamos a guardar en wall run info como una variable, como un campo de la clase, la información de info. Entonces tenemos que definir esto como un campo, ¿de acuerdo? Que estaría aquí, y que inicialmente habría que hacer, bueno, que hay que asignarle en el momento del start. Eso significa que en el momento del stop, cuando paremos, podemos hacer igual. Así, podemos aquí, comentamos, y aquí pondríamos wall run info, podemos vaciar volver a poner a cero esa estructura de datos. ¿Qué otra información es fácil de conseguir y guardar? Pues la normal, porque la normal nos la proporciona también el mal escrito. La normal también nos proporciona el hit, la estructura hit. Después nos interesa saber si el muro está en el lado izquierdo o en el lado derecho. Eso es sencillo, porque si nosotros tenemos el muro y nosotros chocamos más o menos, el personaje choca en esta dirección, ¿de acuerdo? Pues si nosotros cogemos el vector a su derecha, el vector derecha, y lo comparamos con el vector normal, y multiplicamos los dos haciendo un producto, básicamente, como se puede ver ahí, las dos direcciones son opuestas. Por lo tanto, el producto vectorial da un valor negativo. Mientras que si da el mismo valor, en este caso, sería que el muro está a la izquierda. Entonces, siguiendo eso, pues lo que vamos a hacer es calcular básicamente local wall run info. Queremos conocer el wall side, así, wall side, perdón, ya que me autocompleta. Wall side, básicamente es coger lo que he dicho, el vector normal de la superficie, y multiplicarlo con respecto al owner, al actor, proyectar uno sobre el otro. Entonces, si los dos son, si el resultado de este producto es mayor que 0, significa que ambos estaban en la misma dirección, y por lo tanto el muro está a la izquierda, ese es el caso, ¿no? El caso en el que golpeamos por aquí, este es el muro, entonces el vector derecha está por aquí, y el vector normal es así. Entonces es cuando da positivo, y si no es negativo, pues está a la izquierda. Y después lo que resulta un poco más complicado suele ser obtener la dirección en la que recorremos el muro. Hay que tener en cuenta que si nosotros estamos así y incidimos en esta dirección, en realidad nos interesa esta dirección de aquí, ¿vale? Y si nosotros en realidad pues incidimos así en el muro, lo que nos interesaría sería la dirección en el otro sentido, pero que se haya visto más o menos cuál es la idea. Entonces, para eso utilizamos el cross product, ¿de acuerdo? Local wall, no. Vamos a primero obtener lo que sería la dirección, no dirección y sentido, sino solamente la dirección a lo largo del muro paralela de movimiento. Para eso utilizamos el cross product entre el vector normal y el vector hacia arriba. Si nosotros, por ejemplo, en un muro a la derecha tenemos este vector, sería el vector normal, ¿de acuerdo? Y el vector hacia arriba sería el que sale hacia arriba, pues en realidad nos va a dar un vector en esta dirección paralelo a la superficie, que no tiene por qué coincidir con el vector, con la dirección de incidencia. Es un vector paralelo a la superficie, es decir, es el vector a lo largo del que tenemos que movernos, pero a lo mejor el sentido no es correcto. Para corregir el sentido utilizamos el producto vectorial, ¿vale? Calculamos la velocidad, lo que llamamos velocidad sobre el muro, el vector velocidad sobre el muro, floor, de acuerdo, sobre el muro,
simplemente como el producto vectorial entre la velocidad en 2D, simplemente sobre el plano XY, multiplicado por ese vector que es paralelo a la superficie en horizontal, y eso lo que hace es proyectar la velocidad en el vector paralelo a la superficie. ¿De acuerdo? Entonces sería la velocidad proyectada sobre el muro, de forma paralela a la superficie. Entonces, si este producto, este valor es positivo, pues está claro que running direction tiene la dirección correcta, pero si el valor de esta velocidad es negativo, significa que al proyectar la velocidad, en realidad el running direction es un vector que tiene un sentido diferente a la velocidad del movimiento del personaje, y tenemos que corregir el signo de este vector en ese caso. Entonces, básicamente local wallRun.direction, pues básicamente se le pone el signo de velocidad, o sea, un valor entre 1 o menos 1, si este valor es negativo, y 1 si este valor es positivo, y menos 1 si es negativo, y se multiplica por el running direction para corregir la dirección de movimiento. Entonces, esta dirección es la dirección en la que vamos a hacer que en la función fish wall running se mueva el personaje, ¿vale? La input del jugador pues va a llevar a que en esa dirección se mueva el personaje. Entonces, con esta información, ¿qué comprobaciones se pueden hacer? Bueno, primero, evidentemente, tenemos ya la comprobación para poder decidir si entramos en el modo wall running. Pues primero tenemos la comprobación si el muro es en teoría caminable o corrible, no sé, caminable, básicamente, ¿vale? Lo vamos a poner así en una variable, y es a través del tag. Después necesitamos, por ejemplo, comprobar si el personaje está cayendo, está saltando, porque nos interesa en realidad que el personaje estemos en el modo de movimiento de salto, ¿vale? Eso lo podemos hacer así, o directamente llamar a la función ifalling, que hace exactamente lo mismo. Y nos interesa que además la velocidad en Z sea negativa, que eso indicaría que realmente está cayendo, porque el modo falling sirve tanto para saltar como para saltar como para caer. Entonces sabemos que está en la parte de elevarse del salto cuando el valor en Z es positivo, y estamos en el valor cuando es negativo, que está cayendo. Después podemos comprobar la velocidad a la que se acerca a la que está llegando a la pared. Es decir, necesitamos que el personaje salte y se acerque a una velocidad relativamente cercana a la velocidad máxima, ¿de acuerdo? Porque si no, porque se supone que tiene que llegar corriendo a ella. Entonces eso lo podemos comprobar simplemente comprobando si la velocidad actual del personaje en 2D simplemente es mayor o igual que la velocidad máxima que tiene configurado el personaje, multiplicado por un factor de escala que nos va a dar un umbral, de tal forma que puede ser el 90 o el 80% sobre la velocidad máxima del personaje a la hora de caminar, por ejemplo, ¿de acuerdo? Después, la input. Evidentemente el personaje tiene que estar presionando el control directamente en la dirección, o bastante, o sea, a tope, básicamente, o muy cerca del tope. Eso es lo mismo que antes. Tenemos básicamente un umbral, ¿vale? Que nos va a marcar que básicamente la input del jugador sea muy próxima a 1, ¿vale? Normalmente el valor 0 es que no está haciendo input, valor 1 es que está haciendo input, ¿de acuerdo? Entonces necesitamos que el vector de input del jugador esté cerca de 1, así que hay que ajustar esta variable. Para antes de llamar a estas funciones, antes de que se ejecute este código, en las primeras fases de la gestión del movimiento, el control del Character Movement Component lee la input y la consume, la lee, ¿de acuerdo? Y la utiliza para calcular, por ejemplo, la aceleración, antes de que se utilice para el cálculo del movimiento. Entonces, si queremos obtener el último valor de la input, tenemos que llamar a este método, que es la input vector, que nos da ese valor de entrada, ¿de acuerdo? Porque el valor, digamos que el vector actualmente puede estar a 0, ya que ya ha sido consumido en la input. Después nos interesa que el movimiento sea bastante paralelo, ¿no? En realidad, o sea, paralelo, que tiene que incidir con un ángulo muy cercano a casi paralelo a la superficie, o sea, no puede llegar de frente con 90 grados. Entonces necesitamos conocer
básicamente cómo de paralelo es el movimiento del jugador antes del impacto, ¿vale? Parallel alignment, vamos a llamarlo, alignment. ¿De acuerdo? Entonces el alineamiento con la pared, pues como siempre, como hemos visto antes, simplemente utilizamos la dirección de la pared y la multiplicamos por la velocidad la velocidad actual del personaje. Entonces eso lo multiplicamos en un producto vectorial. ¿De acuerdo? Entonces este valor, si los dos son vectores muy en la misma dirección, o sí, básicamente casi en la misma dirección, el valor va a ser prácticamente 1. Mientras que si fueran perpendiculares, el valor va a ser 0. Así que eso lo guardamos como lo que llamamos el parallel alignment. Y después vamos a comprobar si eso está dentro de cierto umbral, ¿vale? Entonces, vamos a leer como una propiedad. En una propiedad podemos definir el ángulo de incidencia. Se puede configurar, vamos a querer que se pueda configurar el ángulo de incidencia. Y básicamente calculamos el coseno para poder comparar estas dos magnitudes. Porque en realidad el parallel alignment lo que representa es el coseno, ¿vale? O sea, sí, básicamente es la proyección el coseno del ángulo que forman los dos vectores, si ambos fuesen vectores de longitud 1, que sí lo son, porque se obtiene a través del safe normal, o sea, tiene longitud 1, dirección tiene longitud 1. Entonces, esto es el coseno del ángulo de los que forman y este es otro coseno. Entonces, simplemente necesitamos comprobar básicamente va a comprobar si el paralelo es mayor, o sea, si el ángulo, si está más cerca de 1 que este, ¿vale? Que el ángulo que nosotros hemos colocado. Significaría que estaría dentro. Entonces, es súper sencillo verificar todo esto porque simplemente retornamos pues las comprobaciones de todos los ángulos a la vez. Y esto simplemente tenemos que añadirlo con propiedades, ¿vale? Propiedades, tenemos que añadirlo como propiedades que son configurables, ¿de acuerdo? Eso lo vamos a hacer automáticamente para no extendernos más en esto. Y aquí tendremos esas propiedades, pues como he dicho, recién creadas, ¿vale? En una subcategoría dentro de Wall Running, pues en la subcategoría Enter, ¿vale? Configuradas con algunos valores que no sean demasiado estrictos para poder hacer unas pruebas rápidamente. Entonces vamos a comprobar que ahora funcionan las nuevas condiciones. Si nosotros nos quedamos aquí, por supuesto, como antes, tocamos un muro que no se puede caminar sobre él, no funciona. Aquí tampoco funciona. Pero si nosotros, por ejemplo, vamos corriendo e incidimos, ahí está, entramos en el modo Wall Running. Por lo tanto, la función can start wall running está funcionando y está comprobando que las condiciones son correctas para activar ese modo, el modo custom de funcionamiento tal y como nosotros deseamos. Lo siguiente es en sí mismo implementar el movimiento. Ahora mismo nuestra función fix wall running no tiene nada más que mensajes para indicarnos, para depurar que ha sido llamada. Lo primero que se suele hacer normalmente es comprobar el valor de delta time, ¿de acuerdo? Básicamente, si el valor de delta time es muy pequeño, porque se ha llamado a otras funciones que se encargan del movimiento de la física antes y el tiempo que queda es muy pequeño, se retorna directamente sin hacer absolutamente nada. Esto es muy típico y lo vemos en las implementaciones de otros modos de movimiento del Character Movement Component. Después nos correspondería comprobar, vamos a dejarlo por escrito, comprobar si podemos seguir corriendo, ¿vale? Esto todavía no lo hemos implementado por la pared, ¿vale? Lo vamos a dejar por aquí como recordatorio de que hay que hacerlo, y nos vamos a recordar. Lo siguiente sería, en realidad, ya tenemos calculada ajustar la aceleración, es decir, ya tenemos calculada la aceleración en base a la input del jugador, porque en el momento que se llama esta función ya ha sido consumida la entrada del jugador o las peticiones de la IA, si se trata de un personaje gestionado por IA, y lo que se hace es ya está calculada la aceleración, pero esa aceleración puede ser en cualquier dirección. Entonces, para asegurar que ocurre a lo largo del muro, simplemente proyectamos, ¿no? Hacemos un producto vectorial entre la aceleración y la dirección en el muro, que para eso la calculamos antes, la dirección que es para el vector, que es dirección que es para el muro, y el resultado de este producto pues nos da un escalar, resultado de la proyección de uno sobre el otro, y lo multiplicamos por la dirección en el muro, de tal forma que asignamos la nueva aceleración, es básicamente la aceleración proyectada en el muro. En todo caso, nosotros vamos a procurar, lo veremos después, que la input sea en la dirección del muro. De hecho, podríamos incluso interpretar la entrada del jugador para que ocurra en esta dirección. No vamos a llegar a tanto, aunque se podría hacer. Simplemente, si desde el personaje se tuviera acceso a esta dirección,
se podría interpretar la entrada del jugador para que, por ejemplo, del stick o de los controles del teclado, la dirección Y se interprete, la magnitud en Y se interprete como que ocurre en esta dirección, pero sin llegar a tanto. Lo que vamos a hacer es que ocurra la dirección forward del personaje, que es muy cercana a esta dirección en las primeras fases del modo de movimiento, y que después va a estar completamente orientado el personaje en esta dirección, con lo cual eso no plantea ningún problema. Una vez tenemos la aceleración, necesitamos calcular la velocidad. La velocidad la podemos calcular nosotros a mano, con las reglas típicas de la física cinemática, o ya existe una función que tiene un modelo de movimiento físico donde proporcionamos el delta time. Va a utilizar la aceleración que tiene guardada en la variable de aceleración. Hay que basarle, si nos interesa, un coeficiente de fricción, ¿de acuerdo? Que simplemente va a hablarnos de cómo se va a frenar el movimiento cuando no entra la aceleración, y un valor de desaceleración, que es cómo se aplica cuando no hay aceleración, pues digamos la aceleración en sentido inverso para frenar el movimiento. Entonces, si estamos interesados en este movimiento en algún sentido bastante realista, que es el mismo que se implementa para el caminar, ¿vale? Pues lo podemos utilizar así. Solo tenemos que definir esta propiedad, este valor, básicamente como una propiedad configurable, ¿de acuerdo? Como veremos a continuación. Bien, aquí hemos configurado el valor de fricción, ¿vale? Como configurable, ¿de acuerdo? Dentro de la subcategoría Movement, porque corresponde a la configuración de parámetros del movimiento, del wall running, ¿de acuerdo? Y le hemos puesto a 0 para que en principio no haya fricción, ¿vale? No se utilice ningún parámetro, no actúe ese efecto de fricción. Después podemos, digamos, añadir a la velocidad calculada, modificar la velocidad calculada simplemente metiendo la gravedad, ¿de acuerdo? Básicamente la gravedad. El modelo, Character Movement Component ya tiene un método llamado GravityZ, que simplemente lo que hace es devolver la magnitud de la gravedad. Esto sería, simplemente vamos a sumar a la velocidad, pues un vector hacia abajo en la dirección de la gravedad. ¿De acuerdo? Es la magnitud configurada como gravedad. Podemos tener un parámetro que para que escalar la gravedad que está configurada como en general para el Character Movement Component, escalarla por un valor diferente, por ejemplo, porque nos interese que haya más gravedad, de tal forma que el personaje caiga antes, o lo normal es que haya menos gravedad y queremos que haya el personaje vaya descendiendo si lleva mucho tiempo corriendo, pero que no descienda demasiado rápido, porque en realidad como va corriendo, pues la sensación normalmente suele ser que eso le permite mantenerse más tiempo sin caer. ¿De acuerdo? Y después tenemos una función que permite devolver la dirección de la gravedad, que se configura en el Character Movement Component, y que normalmente está configurada a -z. Hay que tener cuidado porque este valor es negativo, 980 centímetros por segundo, menos 980 centímetros por segundo, y este valor también es negativo, y en realidad el resultado daría positivo, por eso se le coloca el menos aquí. Entonces simplemente tendríamos que añadir este parámetro, como hicimos antes. ¿De acuerdo? Y aquí estaría. Por ahora lo hemos dejado a 0, ¿vale? Pero nos permite configurar, pues eso, diferentes valores para la gravedad, ¿no? Para hacer que el personaje caiga. ¿De acuerdo? Escribe una curva y caiga. Según el tiempo que lleva al ir corriendo, ¿no? A lo largo de la plataforma. Finalmente, necesitamos calcular el desplazamiento real. O sea, una vez hemos calculado la gravedad y teniendo la velocidad, tenemos que calcular cuándo tiene que moverse el personaje de forma relativa a su posición actual. Lo vamos a llamar offset, ¿de acuerdo? Que esa sería la velocidad, velocity por delta time, ¿no? Por supuesto. Podemos guardar la posición actual, ¿de acuerdo? Porque el personaje vamos a intentarlo mover en una dirección, pero a lo mejor no conseguimos moverlo completamente en esa dirección. Así que podemos coger el updated component. De hecho, lo llamamos, en vez de coger podemos coger nuestra cápsula, pero es igual. O sea, vamos a usar por coherencia el updated capsule component, ¿de acuerdo? Que sería la cápsula. Vamos a ver su posición actual, ¿de acuerdo? Vamos a coger y vamos a guardar también la rotación, ¿vale? Que tiene actualmente el componente. Vamos a llamarlo character rotation o incluso all rotation si queremos, ¿de acuerdo? Que sería la rotación actual, get component quad, la rotación. Y ahora
lo que vamos a hacer es movernos hasta exactamente este offset, ¿vale? El detalle es que a lo mejor al movernos no nos podemos mover hasta el lugar de destino porque, por ejemplo, hay una colisión antes. Entonces, en realidad el movimiento se va a detener ahí y el resultado no, aunque nosotros tengamos esta velocidad que con este delta time nos lleva a una distancia, en realidad la distancia va a ser diferente y la velocidad realmente final es diferente, ¿vale? Entonces simplemente tenemos que definir una función hit porque vamos a utilizar un método que ya viene implementado que se llama SafeMoveUpdateComponent. Simplemente se encarga de mover este updateComponent a la posición de destino. Necesita saber cuánto tiene que moverse, o sea, el vector de desplazamiento, la rotación que queremos que tenga final, que va a ser la misma en principio. Nosotros no queremos controlar la rotación y hacer que sea diferente. All Rotation lo llamamos, mejor dicho, perdón, All Rotation. De acuerdo. ¿De acuerdo? Queremos que sea un barrido de tal forma que detecte las colisiones, sweep, ¿vale? Y le pasamos el hit, ¿vale? Como para la colisión, ¿no? Para que nos indique, pues, si hay algún tipo de colisión. Entonces, ¿qué ocurre si ocurre una colisión? Si durante el movimiento choca con algo, por ejemplo, va a haber un objeto delante en la pared, lo que tiene que ocurrir es que se detiene, no puede seguir corriendo. Entonces hacemos uso de la función Stop While Running, que ya vimos que lo que hace es cambiar el modo de movimiento al modo falling, o sea que va a entrar en modo caer, básicamente, y las variables se inicializan otra vez a 0 de información del movimiento, básicamente, del modo, de información del modo de correr por la pared, ¿de acuerdo? Después llamamos a Start New Physics. Esto básicamente lo que hace es que el nuevo modo, que va a ser el modo caída, pues empiece ahora inmediatamente, pero no con todo el delta time, sino solamente con el delta time menos el tiempo que se ha podido mover el personaje hasta que hubo una colisión, ¿de acuerdo? Entonces, de todo el delta time disponible, pues ahora tiene que simular el resto del tiempo no consumido, se va a simular en el nuevo modo de física, ¿de acuerdo? Instantáneamente, sin dejar que pase este frame y esperar a que el movimiento en caída ocurra en el frame siguiente. Y finalmente podríamos actualizar el valor de velocidad, porque realmente puede no ser el último. Básicamente escoger el componente en la posición final que ha tenido la cápsula después de haberse movido, menos la posición anterior, ¿vale? Si ha tenido éxito el movimiento y ha llegado al final, estos dos valores... sí, básicamente, si tuvo éxito, este resta es offset, ¿de acuerdo? Dividido por delta time, que tiene que dar la velocidad, pero si no ha tenido éxito, pues se ha quedado antes, ¿de acuerdo? Pues digamos que se ha movido a una nueva posición en menos tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, digamos que ha habido como... Digamos que finalmente la velocidad ha sido diferente. Estamos simplemente actualizando la velocidad con el movimiento que realmente ha tenido la cápsula. Ahora lo que nos corresponde es comprobar que realmente ha funcionado, estos cambios funcionan y que el personaje se mueve y puede correr a lo largo del muro. Entonces, después de lo que acabamos de programar, nos corresponde comprobar si realmente somos capaces de entrar. El código que tenemos es capaz de entrar en el modo de movimiento nuevo que hemos creado. Y si en ese modo de movimiento el personaje va a correr a lo largo de la pared. Es muy sencillo, como la otra vez debería funcionar exactamente igual. Cuando tocamos una pared que no es una pared por la que podamos correr, no debería de entrar. Si saltamos sobre la pared tampoco, ¿vale? Si tocamos esta pared de al lado, no debería hacerlo tampoco. Y sin embargo, si corremos por ella, hacemos así, ¿eh? Hasta que se cae. Si nos fijamos, al final sale del modo de movimiento porque simplemente a lo largo del movimiento, un momentito para explicarlo bien, a lo largo del movimiento, como vimos antes, el personaje se va a mover así, en esta dirección, y cuando choca se da la condición del hit en el movimiento y entonces activamos el modo caída y por eso cae aquí. Sin embargo, nos interesaría que, por supuesto, ahora mismo ya si hubiera un obstáculo aquí en medio y chocara, el personaje caería, pero nos interesaría también que cayera cuando sale de la zona de la zona de muro que se puede caminar sobre ella. Eso lo vamos a ver en un próximo vídeo, ¿de acuerdo? Este vídeo ha servido como introducción a la creación de lo que es un Custom Movement Mode y cómo podemos implementarlo para que nuestro personaje se pueda mover de una manera diferente a lo que es el movimiento ya implementado en el Character Movement Component, como pueden ser caer o puede ser caminar. Como ejemplo, hemos implementado una parte de correr sobre el muro. Aún nos queda para próximos vídeos comprobar condiciones para salir
para salir del modo de movimiento, o por ejemplo utilizar las animaciones para que la animación sea adecuada, o sea, para que camine, utilice una animación adecuada en la que se muestra cómo camina por el muro, inclinado en un sentido o inclinado en el otro. Pero este vídeo, como mínimo, nos muestra pues las bases de la creación o nos ha mostrado las bases de la creación de un Custom Movement Model. Espero que nos volvamos a encontrar en futuros tutoriales para aprender más sobre Unreal Engine. Un saludo.